Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Buenas noches, Edgardo, y un saludo muy especial para Arístides Mejía Carranza, Tito Mejía, buen amigo y compañero de aulas universitarias. Muy bien, el tema del momento con el que comenzamos esta noche de domingo 13 de septiembre. Ya está publicado en el Diario Oficial La Gaceta la convocatoria a elecciones primarias. Las elecciones primarias han sido convocadas por el Consejo Nacional Electoral. Las elecciones primarias son las elecciones que realizan los partidos políticos para escoger a sus candidatos a cargos de elección popular. ¿Quiénes van a ser sus candidatos a presidente, a diputados, a alcaldes, corporaciones municipales, etcétera? Salió publicado con fecha sábado 12 de septiembre, Diario Oficial La Gaceta. Y luego de los considerandos está quizás lo más importante, donde establece ahí lo que se acuerda. ¿Y qué es lo que se acordó? Primero, convocar a los partidos políticos legalmente inscritos para que en elecciones primarias que se llevarán a cabo el domingo 14 de marzo del 2021 elijan los candidatos a cargo de elección popular. Así que los partidos políticos y la hondureñidad en general ha sido convocada ya 6 meses antes, como establece la ley electoral vigente, a elecciones primarias, para que los partidos políticos que tienen diferentes movimientos, diferentes corrientes, puedan ir a las urnas y definir quién va a ser su candidato presidencial, su candidato a alcaldes en los distintos municipios, sus candidatos a diputados al Parlamento Centroamericano, sus candidatos a diputados al Congreso Nacional por los distintos departamentos. Primero, abogado Juan Carlos Barrientos, su comentario ante esto, ante la convocatoria. Bueno, de que se ha cumplido con el cronograma electoral, se ha salido al paso con esa versión de que no podía convocarse a elecciones internas mientras no se hubiera discutido y aprobado la nueva ley electoral, donde básicamente ha quedado demostrado también que hay una especie de cisma en el Consejo Nacional Electoral, porque tradicionalmente han aparecido los 3 magistrados y esta vez solo sale la presidenta, a pesar de que la ley indica que ella es la representante del ente colegiado y por lo tanto su vocera. Hubiera sido agradable ver a los otros 2 magistrados o concejales acompañando a la doctora Hull en la convocatoria a este proceso de elecciones internas. Pero, ¿qué es lo que vale? ¿La publicación en la Gaceta o la convocatoria televisiva? Lo que vale es la publicación en la Gaceta, Edgardo, porque ese es el acto jurídico procesal electoral. Lo de la comparecencia en cadena nacional es un acto mediático nada más, donde se da a conocer el acto, pero lo que vale es la Gaceta. Le hago una pregunta directa, abogado Juan Carlos Barrientos. ¿Esta convocatoria a elecciones primarias es una convocatoria legal? Es totalmente legal, Edgardo. Yo he revisado la Constitución de la República y no he encontrado absolutamente ningún artículo que diga de que para poder convocar a una elección primaria es necesario que hayan reformas electorales o que no se puedan utilizar otro tipo de normas electorales que fueren aprobadas por el soberano Congreso Nacional a futuro. Así que esta convocatoria es totalmente legal, no tiene nada que ver el censo, no tiene nada que ver el tema de la tarjeta de identidad, si es vieja o es nueva, si la ley es vieja o la ley es nueva, si el censo está depurado o no está depurado. Este tipo de temas son para las elecciones generales. Para las primarias únicamente va a concurrir el voto duro de los partidos y para eso usted no necesita tener actualizado el censo. ¿Es legal y es constitucional esta convocatoria a elecciones primarias? Es totalmente legal y constitucional, Edgardo. ¿Por qué he escuchado algunas voces, en este caso de la expresidenta del Consejo Nacional Electoral, la abogada Rixi Moncada, decir que es ilegal y es inconstitucional? Porque ella trata de ligar la depuración del censo a la convocatoria y trata de ligar también la obtención de la nueva tarjeta de identidad a la convocatoria. Y esos elementos no aparecen configurados dentro de la ley electoral vigente, ni tampoco dentro de la Constitución de la República,
como esquemas prioritarios y altamente obligatorios para que se pueda producir la elección a elecciones primarias. Entonces me parece que ella está completamente equivocada y se contradice al mismo tiempo porque ella firma la resolución que aparece publicada en el Diario Oficial La Gaceta y tengo entendido que ha circulado también una nota que ella le envía al presidente de Conatel donde le solicita el espacio para poder hacer la cadena nacional que se hizo el día de hoy para convocar al proceso de elecciones internas. Así que creo que no tiene razón de ser, me parece que sus declaraciones tienen un sesgo político y es lamentable porque utilizan a un órgano electoral para ir a hacer política. Y esto demuestra que no hay tal pureza a efecto de pretender engañar a la gente diciendo que se está luchando para defender un proceso electoral, pero por debajo se está torpedeando el mismo. El hecho de que esté en proceso la depuración del Censo Nacional Electoral, que esté en proceso la emisión de una nueva tarjeta de identidad, que esté en proceso la discusión de una nueva ley electoral, ¿tiene algo que ver o no, influye o no en las elecciones primarias del 14 de marzo? No tiene nada que ver con las primarias ni influye en ellas, pero sí influye en las elecciones generales. Para las elecciones generales, lógicamente, se requiere un censo depurado y se requiere, lógicamente, la mayor cantidad de gente enrolada o empadronada, que es la palabra correcta, con la nueva tarjeta de identidad. Y, lógicamente, reformas electorales que vengan a transparentar el proceso, como por ejemplo el tema del lector de huella, la participación de partidos minoritarios en las mesas electorales, que son temas, me parece a mí, sumamente importantes. No va la segunda vuelta, ni va tampoco el tema de la reelección, pero son temas que debieron haber sido incluidos, pero no demeritan tampoco la convocatoria a una elección primaria. He escuchado también decir al expresidente Manuel Zelaya Rosales que puede haber un fraude. Si estamos convocados a elecciones primarias, ¿puede haber fraude en las elecciones primarias? Sin que tengamos una nueva tarjeta de identidad, sin que tengamos un censo nacional electoral, sin que tengamos una nueva ley electoral. ¿Puede haber fraude en las primarias? Solo que se hagan fraude ellos mismos, porque los que controlan las elecciones primarias son los partidos políticos. Los partidos políticos organizan sus propias mesas, cada movimiento interno tiene delegado en la mesa, se hace un censo de la membresía partidaria y más bien lo que ha pasado en el partido de don Manuel Zelaya Rosales es que en procesos primarios han inflado los resultados electorales y han aparecido personas con una cantidad enorme de votos a pesar de que las urnas han estado semivacías en los procesos electorales. Entonces yo insisto, si hablamos de fraude en un proceso electoral primario es porque los mismos partidos entre sí se van a hacer fraude. Ellos solitos se van a engañar. Quiero escuchar la opinión sobre estos temas del abogado Aristides Mejía. Bueno, yo coincido en todo lo que ha dicho Juan Carlos Barrientos, a quien saludo, y quiero agregar algo de orden político más bien, con lo último que él dijo. Estas son elecciones primarias y ya día vienen ellos con la denuncia de que estas elecciones van a ser fraudulentas, sabiendo perfectamente bien que la ley que estamos haciendo, la ley nueva que ya está en aprobación, no reforma casi nada de las primarias, porque el problema está en las generales y que en los procesos pasados ha sido justamente el oficialismo dentro del Partido Libre que ha contado con el mayor número de corrientes y que ha tenido más representantes en la Junta Electoral del propio partido. Entonces no veo cómo ese argumento pueda ser válido y mucho menos el argumento de que esto sea ilegal, esta convocatoria sea ilegal, si no es con el propósito de desacreditar las elecciones, de boicotearlas y lograr otro objetivo político. ¿Cuál podría ser ese objetivo político? Yo me lo pregunto y lo lanzo como un interrogante, porque coincidentemente quien ha hecho el sabotaje a los acuerdos que se habían logrado para todas estas leyes nuevas y que costó más de un año de hacer, es una facción del Partido Nacional, que es la facción
de la que llaman la corriente sin cabeza, que no es más que la corriente que está lanzando bajo los auspicios del propio presidente de la República al alcalde de Tegucigalpa, a Azura. Ese diputado de esa corriente rompieron el acuerdo que costó forjar más de un mes y medio después de que la ley ya estaba consensuada. Y había muchos problemas, pero al final se dijo, vamos, aprobémosla rápido, y sin embargo ellos se interpusieron. Y esa es la razón por la cual yo digo, ¿por qué esa coincidencia entre Libre, que siempre ha dicho que no le interesa estas elecciones, que siempre tiene como punto número 1 de su agenda política, de su programa, de sus estatutos, hacer una constituyente, y el partido, esa facción del Partido Nacional? Cuando todos sabemos en Honduras que después de 10 años de crisis política, que empezó antes del 2009 con el deterioro institucional y se fue agravando con todo lo que ha ido pasando, necesitamos reconstruir nuestra democracia a través de un proceso electoral creíble y transparente. Y que si no hay un proceso electoral, si simplemente se anula, ¿qué quiere decir eso? Que va a continuar el mismo gobierno en el poder. Porque si la oposición dice, porque las reglas del juego no son nuevas, y todos estamos de acuerdo que debería de haber una reforma, y esas reformas son importantes, y que haya un censo depurado es importante, y que incluso pueda haber una tarjeta nueva es importante, pero todos sabemos que si no va la oposición a participar, pasaría lo que pasó en Venezuela a la oposición, que el oficialismo siempre fue a elecciones y todos los diputados eran del oficialismo, y el régimen se ha perpetuado todavía un tiempo más, es decir, ese gobierno, ese régimen ya lleva 20 años. Cuidado con eso, porque las democracias nuestras son endebles. Aquí tenemos un problema de las instituciones democráticas y tenemos un problema de la separación de los poderes, y entonces no debemos de permitir que haya un juego político de nadie, porque eso va a comprometer el futuro del pueblo hondureño. Pero sería realmente, abogado Barrientos, abogado Mejía, decir, indeseable, sería despreciable totalmente que en medio de una crisis de salud, de una crisis económica como la que tenemos actualmente, una facción del Partido Nacional y el Partido Libre se presten para que boicotear las elecciones primarias, boicotear que se haga una nueva ley electoral, boicotear que haya en ese sentido elecciones generales y propiciar aquí ya sea una constituyente o el continuismo del actual gobierno. Abogado Barrientos. Definitivamente es una perversión política esa. Y quisiera agregar también que dentro del proyecto de la nueva ley electoral está el famoso artículo 180, que dice que si solamente se inscribe un movimiento, la autoridad central del partido de dedo va a designar a las personas que van a ocupar los cargos de elección popular en los 3 niveles, en el nivel presidencial, en el nivel de los diputados y en el nivel de los alcaldes. Y esto también es sumamente perjudicial, Edgardo, porque desde un principio la señora Xiomara Castro de Zelaya dijo de que ella no iba a participar en un proceso de elecciones internas. Y han venido otros candidatos, principalmente Wilfredo Méndez, denunciando este hecho y este boicot a las elecciones internas. Sumado ahora con este rompimiento de acuerdos. Mire, el día de hoy, el cardenal Rodríguez Maradiaga, en su homilía, dijo de que era una pena de que en el Congreso Nacional se rompieran acuerdos y que por debajo de la mesa estuvieran lesionando el tema electoral, porque este es un tema que trae incertidumbre. Estamos viviendo días aciagos y de remate estamos con la perversión de pretender trastocar un esquema electoral. Edgardo, podemos llegar a situaciones insospechadas.